Que Dios les bendiga a todos, qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, lunes 11 de agosto, feliz inicio de semana. Estamos en nuestra serie Renuévame, este es el devocional número 15 y se titula Me has quebrantado, me has quebrantado. Hay veces que pasan cosas en nuestra vida que nos rompen, que nos quebrantan, situaciones difíciles, una enfermedad, una situación familiar complicada, un desempleo, una situación económica de necesidad, diferentes situaciones que pasan en nuestra vida que nos rompen, que nos quebrantan. Y tenemos que entender algo, queridos hermanos. Dios permite esas situaciones por una razón. No significa que Dios las mande. Dios no está mandando enfermedades, mandando cosas malas. Dios no es este Dios que manda cosas malas y castigos, vengándose de nosotros. Pero sí es un Dios de justicia, un Dios soberano que permite las cosas. Él está al control de todo. Así es que si algo nos está pasando, de una u otra manera Dios lo está permitiendo. Y Dios permite las cosas que nos quebrantan por una razón, con un propósito. Dios permite nuestro quebrantamiento para enseñarnos cosas, para que aprendamos, para que crezcamos, para que seamos más fuertes, para acercarnos más a Él, para llamar nuestra atención, o también para disciplinarnos cuando nos hemos alejado, para llamarnos de vuelta al arrepentimiento, a regresar a su casa cuando hemos andado en malos pasos lejos de Él. Por eso el salmista, estamos leyendo el Salmo 51 y estamos estudiando la oración del rey David, o una oración para momentos como cuando el rey David cometió un gravísimo pecado y luego encubrió su pecado y finalmente fue confrontado con su pecado y David se arrepintió. David confesó su pecado y se arrepintió de verdad. No fue solamente un remordimiento de conciencia, sino que vino delante de Dios, reconoció su pecado. Y creo que esa es una de las razones por las que a David se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios, porque supo reconocer su pecado, confesar su pecado y arrepentirse de verdad. Porque pecadores somos todos, pecadores somos todos. Lo que necesitamos es arrepentirnos de nuestro pecado, venir a Dios. Y sí, Dios lo perdonó, le dio vida nueva, le dio nuevas oportunidades, pero también hubo consecuencias de su pecado. Hoy vamos a reflexionar un poco más en las consecuencias, sobre todo las más inmediatas del pecado de David, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este día, esta nueva semana que nos permites iniciar. Dios mío, sé con nosotros, háblanos, llena nuestros corazones, Padre, danos nuevas oportunidades y un nuevo día, Señor, que sea una nueva oportunidad para honrarte, para bendecirte, para seguirte. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén, queridos, vamos a continuar leyendo el Salmo 51, vamos al versículo 8, que dice así: Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Leo la traducción en lenguaje actual que dice: Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. La Biblia Dios habla hoy, dice: Lléname de gozo y alegría, alégrame de nuevo aunque me has quebrantado. Y la Reina Valera: Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Muy diferentes estas traducciones, estas versiones bíblicas, aunque el mensaje es el mismo. Hoy nos vamos a concentrar en la parte de me has hecho sufrir mucho, como dice la traducción del lenguaje actual. Has quebrantado estos huesos, me has quebrantado. Ya dijimos, Dios nos quebranta. No es que Dios nos quebrante, Dios usa situaciones que pasan en nuestra vida para quebrantarnos, porque lo necesitamos. Dios lo permite por una u otra razón, ya dijimos, para acercarnos a Él, para llamar nuestra atención, para llamarnos al arrepentimiento, para disciplinarnos. Dios permite las situaciones difíciles que pasan en nuestra vida. Y a David le tocó experimentar algo extremadamente difícil después de su pecado. Resulta que después de que murió Urías, el esposo de esta mujer que David había tomado, la mujer está embarazada y David la toma como esposa. Y es una manera de decir: voy a hacerme cargo de este hijo que estás esperando en tu vientre. Después de que hubo pasado el tiempo de la purificación y el tiempo de duelo por su esposo, Betsabé fue a vivir a la casa, al palacio real del rey David. Y tuvieron un hijo, pero este hijo enfermó gravemente. Y Dios le dijo a David: eres perdonado, Dios te perdona,
no morirás. Dios te restaura, Dios te mantiene como rey de su pueblo, Dios limpia tus pecados, Dios borra tus maldades, y eso es lo maravilloso del perdón de Dios. Sin embargo, habrá consecuencias por tu pecado. Y las consecuencias son varias. El profeta Natán, de parte de Dios, le dice a David, no se apartará la espada de tu casa. Esa es una consecuencia a largo plazo, y vamos a ver en la historia de David que durante muchos años va a haber conflictos dentro de su familia como consecuencia de este pecado. Pero también hay una consecuencia inmediata. Ese hijo que le nació a Betsabé y a David no va a sobrevivir, va a morir joven. Vamos a leerlo, no todo, vamos a leer un poco en el libro de Samuel, capítulo 12, versículos 11 y 14. Quiero volver a leer la palabra de Dios para David, porque quiero que quede muy claro que no es cualquier cosa lo que Dios le dice a David. Miren cómo dice 2 de Samuel 12, 11 al 14. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Eso se cumplió después de muchos años, cuando uno de sus propios hijos literalmente corrió a David, lo hizo huir del palacio de la ciudad del rey, y se adueñó de su palacio, se adueñó de sus mujeres. En aquel entonces los reyes tenían una especie de harén, y Absalón se adueñó de esas mujeres a la luz de todos, para que todos vieran que él era el nuevo rey, o que él quería ser el nuevo rey. Y eso va a pasar después de algunos años, pero también le dice, miren cómo reconoce su pecado David, versículo 13. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Y esto es lo que le dice Dios. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. Mis amados hermanos, Dios es un Dios que es un padre que disciplina a sus hijos cuando desobedecen, cuando se portan mal. Y lo que hizo David había sido tremendamente grave. Tremendamente grave. Dios le dijo a David, asesinaste a Urías para apoderarte de su mujer. Y lo que tú hiciste a escondidas, Dios va a hacer algo contra ti en público. Dios va a tomar cartas en el asunto, va a disciplinar. Con Dios no se juega, una vez más, lo hemos dicho varias veces, con Dios no se juega. Sin embargo, al mismo tiempo que vemos el juicio de Dios, también vemos la misericordia de Dios, porque le dice, no morirás, Dios te ha perdonado, seguirás siendo el rey, pero sí va a haber una consecuencia. Tu hijo va a morir, ese hijo pequeño, no sabemos exactamente cuántos meses, o siquiera si llegó al año, pero se nos narra una historia muy interesante de cuando ese niño muere, porque dice la Biblia que David estaba completamente de luto, estaba orando, angustiado, llorando, clamando a Dios. No se arreglaba porque estaba en ayuno y en oración y en petición a Dios por su hijo, por su bebé, que estaba muy grave, estaba enfermo, pues nació débil. Seguramente en aquella época no existe lo que ahora, incubadoras, nacer en hospitales el día de hoy, ¿verdad? Si está débil el niño, se pone en incubadoras, se le da tratamiento, incluso hay cirugías a niños recién nacidos. En aquel entonces no existe nada de eso, así es que es un niño débil, vulnerable, y David está pidiendo por su vida. Y está en una crisis muy grande de petición y de oración delante de Dios. Muere el niño, se nos cuenta que muere el niño, y los súbditos no le quieren decir a David. Dicen, si estaba llorando y clamando cuando el niño vivía, imagínense cómo se va a poner cuando se entere que se muere. Y David notó que estaban cuchicheando entre ellos y les pregunta, ya murió el niño, ¿verdad? Y dicen los súbditos, sí, Señor, ya murió. Y dice la Biblia que David se arregló, se vistió y comió. Y los súbditos se quedaron así como con cara de ¿what? ¿Qué pasó? O sea, mientras el niño vivía estaba angustiadísimo, y ahora que ya murió está tranquilo, ¿qué pasa? Y la respuesta de David es muy interesante, porque David dice algo así como, yo sabía que eso podía pasar. Yo estaba pidiéndole a Dios, rogándole a Dios para ver si él se apiadaba de mi hijo, pero Natán ya le había dicho que eso iba a pasar. David estaba simplemente suplicando delante de Dios por ver si Dios podía hacer algo diferente. Pero cuando finalmente murió el niño, David
entendió que Dios había hecho lo que había decidido hacer. Y dice algo muy interesante David, porque es la primera vez en toda la Biblia que vemos esta luz de esperanza. Dice David, él no puede regresar acá, a mí. Ya murió, pero yo un día iré a él. Hay quienes piensan que se refiere simplemente a yo también moriré y ya está. Pero me parece que hay algo más ahí. David está expresando una esperanza de vida eterna. De algún día nos volveremos a encontrar. Y es muy interesante porque es la primera vez en toda la Biblia que por lo menos cronológicamente hablando, que se habla de esa esperanza que ahora nosotros tenemos tan preciada, la esperanza de vida eterna por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña toda esta historia, mis queridos hermanos? ¿Significa que Dios mató al hijo de David? No creo que podamos decir así que Dios lo mató. Seguramente el hijo había nacido enfermo, como muchos nacían en aquella época enfermos. En aquella época la mortandad infantil era muy alta, como lo sería el día de hoy si no hubiera tratamientos médicos, incubadoras y un montón de otras cosas. Muchos niños morían recién nacidos o a los pocos meses de nacidos. Así es que no era algo tan poco común. Aunque sí nos dice Natán y Dios que esto es consecuencia del pecado de David, pero ¿será que Dios lo mató? Pienso que cuando hablamos de Dios, un Dios que tiene todo en su control, que sabe todas las cosas, el pasado, el presente y el futuro, no creo que podamos decir que Dios lo mató en el sentido de que Dios envió la muerte para que se muriera este niño, pero sí que Dios lo permitió de alguna manera para enseñarle algo a David, para disciplinarlo. Dios lo usó para mostrar su juicio a David, que se había portado mal, que había cometido un pecado gravísimo. Y en última instancia, si fue Dios o no fue Dios, Él tiene derecho a hacerlo. Él y nadie más. Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de todo. Él es el dueño del universo, Él es el dueño de nuestros cuerpos. Él es el dueño de todo cuanto existe. Así es que no tenemos nada que reclamarle a Dios. Pero sí quiero terminar con estas 5 enseñanzas. Número 1, Dios nos quebranta para enseñarnos. En el dolor, en el quebrantamiento, Dios nos enseña cosas. David aprendió mucho, que Dios es soberano, que con Dios no se juega, que Dios hace juicio. Número 2, Dios nos quebranta para perdonarnos. Dios nos quebranta precisamente para llamar nuestra atención al arrepentimiento y que cuando nos arrepintamos y confesamos nuestros pecados, nos perdona. Dios nos quebranta por nuestro bien. ¿Se acuerdan que eso decía los profetas? Que Dios es el alfarero, que está haciendo una vasija de barro, pero si esa vasija de barro se pone rebelde, Dios tiene derecho de romperla y volverla a hacer. Dios nos quebranta para hacernos nuevos. Esa es la 3. Dios nos quebranta para hacernos otra vez, para volver a empezar. Número 4. Dios nos quebranta para fortalecernos. Es en el quebrantamiento donde crecemos, maduramos, nos hacemos más fuertes, más sabios, más cerca a Dios. Y por último, Dios nos quebranta para darnos gozo y alegría. Hay ciertas cosas hay ciertos momentos en los que hemos cruzado ciertas líneas, que ya no podemos alcanzar la plenitud, el gozo que Dios tiene para nosotros, si primero no nos quebrantamos y regresamos al punto de origen y volvemos a empezar. Esto es lo que está aprendiendo David, porque este quebrantamiento no solo trajo dolor, también trajo alegría. Mañana hablaremos de eso, del gozo que Dios le dio al rey David. Por lo pronto vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Sí, quebrántanos, Señor, haznos nuevos. Si eso es lo que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.